lo más dramático es que seguimos manejando un modelo de salud y de Estado, porque no solamente pasa con la salud, donde la protección social no es prioridad. Y estamos acá en los estudios de Exitosa con Hernando Ceballos, exministro de Salud. Bienvenido, Hernando, después de tiempo. Sí, un gusto, Nicolás, y con los amigos de tu audiencia, claro. ¿Qué significa para ti esta señal, ¿no? de que nos esté pasando esto? Es decir, la doctora Burga de la Libertad, de Dirección Regional de Salud de la Libertad, nos dice el 6% de vulnerables vacunados con el esquema completo en la Libertad. Sí, claro. ¿Qué estará pasando en otras regiones del país? ¿Sabemos qué está pasando? ¿Qué vamos a saber si no tenemos ni pruebas para descartar si tiene o no tiene COVID la gente? Veía un reportaje hace poco de Exitosa que recorrían los lugares que el Ministerio de Salud había publicado, donde la gente puede ir y hacerse una prueba de descarte. La gente va y resulta que no hay pruebas. Entonces, es evidente que no hemos aprendido casi nada después de tener casi 250.000 muertos por el COVID, ¿no? Pero además que lo más dramático es que seguimos manejando un modelo de salud y de Estado, porque no solamente pasa con la salud, donde la protección social no es prioridad. Entonces la gente no tiene derecho a una consulta rápida, a medicamentos. ¿Qué va a tener derecho a una prevención? Tenemos un Ministerio de Salud encapsulado. No tenemos un Ministerio de Salud que va hacia la población a conversar con la población, a prevenir con la población si son hipertensos, si son diabéticos. El 40% de los pacientes que estaban en UCI durante la época de la pandemia tenían diabetes, tenían hipertensión, tenían trastornos metabólicos y no sabían que tenían esa patología en el nivel que aparecía cuando estaban en UCI. Somos una población que no cultiva la prevención, pero no porque la población sea indiferente, es porque desde el Estado no hemos podido llegar a la población con una verdadera política preventiva. Si tenemos ministros que han dicho que ya vacunarse no es tan importante, ¿no?, que desmovilizan a la población diciéndole no hay problema, aquí no hay ningún inconveniente, y la PCM se anima a dar opiniones en esa dirección. Si tenemos una seguridad social que luego de la pandemia echa a la calle a más de 15.000 trabajadores, ¿no?, especialistas en el manejo de la pandemia, ¿cómo nos va a sorprender ahora que aparezcan distintas variantes que mantengan la vigencia de este COVID-19, que además es una vigencia mundial, pero que en el Perú aparece con una expresión más clara, porque nuestro sistema de salud y nuestras políticas de salud para prevenir, para generar una verdadera reforma, para potenciar no solo el primer nivel de atención, no funciona. Hernando, o sea, lo que me parece, no sé cómo definirlo sinceramente, pero cuando se produjo la pandemia, acá en Exitosa nosotros habíamos estado hablando sistemáticamente durante años de la catástrofe en la salud pública en el Perú, antes de la pandemia. Y fíjate tú, Hernando, una de las cosas sobre las que, de los hechos sobre los que llamábamos la atención era la carencia de unidades de cuidados intensivos. En el Perú habían niños prematuros que se morían porque no habían unidades de cuidados intensivos. Había pacientes que se morían porque no había una unidad de cuidados intensivos para atenderlos. Aparte, toda la crisis de equipamiento, bueno, tuvo que venir la pandemia que nos explotó a todos en la cara. Para eso que, o sea, me parece, no lo digo como una reivindicación del papel que ha tenido Exitosa en la sociedad en los últimos años, pero para todo el mundo fue, y era innegable lo que habíamos estado diciendo, oigan, mire, esto es una catástrofe, y nuestra única salvación en un contexto como ese era la vacunación, porque nuestro sistema de salud se caía a pedazos, y la pregunta es, ¿qué es lo que ha cambiado después de la pandemia, después de esa terrible señal de lo mal que estaban las cosas? Mira, veámoslo en cifras concretas, en 3, 4 cifras, para que nos demos cuenta. Cuando llegó la pandemia, nosotros no teníamos más de 700 médicos intensivistas en el país. Colombia tenía 4.000. Por decir Colombia, no estoy hablando de Europa, ¿no? Pero esos 700, la mayoría estaban en Lima. Y de esa mayoría, casi la mitad trabajaba más en el sector privado que en el sector público, porque le pagan más. Claro. Luego de la pandemia mejoramos, ¿no? Y mejoramos en camas UCI. Llegamos a tener, cuando empezó la pandemia, algo de 1.000 camas UCI cuando empezó la pandemia.
Luego hemos llegado ahora en alrededor de 3.700 camas UCI. ¿Sabes cuántas camas UCI tiene Colombia? Más de 10.000 camas UCI tiene en este momento, de los cuales, sin pandemia, el 45% las tiene ocupadas. Quiere decir que los mecanismos de protección frente a un paciente que se complica, sin pandemia, siguen siendo superiores en la mayoría de los países de América Latina a lo que tenemos en Perú. En Perú tenemos 1.5 médicos por 1.000 habitantes. Chile tiene 5. ¿No? Los países de la OCDE señalan que deberíamos tener 14 camas UCI por 100.000 habitantes. ¿Cuántos tenemos acá? 4. Entonces, ¿hemos mejorado? Hemos mejorado. Hemos mejorado sustancialmente para poder señalar, estemos tranquilos, ¿no? De ninguna manera. Seguimos teniendo una gravísima exclusión en salud. Pero ¿por qué ocurre eso? Porque cuando yo llamo la atención hasta el aburrimiento ya de que tenemos 7 veces más plata para gastar que hace 25 años, 12, 23 pero porque años, tenemos un ¿por qué Estado? estamos así? O sea, Pero ¿por qué? O sea, pero es obvio, ¿no? Somos el milagro peruano que ha crecido de una manera extraordinaria en términos macroeconómicos. Entonces, explícame cómo. Sí, Ese crecimiento claro que ha crecido. Ocurre en el mismo país en que la salud pero pública se cae a pedazos. Anda, cuéntale a los pueblitos de Abancay, de la Selva, de Puno, de Piura, a ver si sienten ese crecimiento macroeconómico. Si ahora ellos tienen más derecho a la salud, a educación, a seguridad ciudadana, a un trabajo digno, ¿lo tienen? O sea, hemos crecido, ¿no es cierto? Sí, hemos crecido. Pero ¿es una mentira que más del 70% de la población vive en la informalidad o no? Sí, claro. Es una realidad. Entonces, y después de la pandemia, o tal vez estás hablando del 80%. Más, ¿no es cierto? Y la desnutrición, ha crecido la desnutrición, ¿no? La anemia, por supuesto, estamos arriba del 43%, sabiendo que los niños que tienen anemia los primeros 36 meses no van a ser ciudadanos normales. Pero nos da lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos un Estado, no solo para salud, sino para educación, donde nos metieron en la cabeza que hay que reducir el Estado y hay que liberalizar todo. Que el mercado va a estabilizar las cosas, va a regular una sociedad que viva feliz. Y lo que ha hecho el mercado, liberalizado, sin un Estado que planifique y regule, es que unos cuantos vivos, que son los dueños acá de este país, se sigan llenando los bolsillos de plata, mientras hay millones de peruanos que viven en la exclusión. ¿Quién controla que en la selva la gente no tenga, por ejemplo, ni siquiera un establecimiento de salud con un sanitario? ¿Quién lo controla? ¿El Estado? No es verdad eso, no es verdad, no es cierto. Claro, pero Nando, eso te lleva a una discusión que es una discusión, yo creo, relevante. ¿Eh? O sea, yo creo que, es decir, hay un problema con que no se prioriza el tema de la salud pública, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero en segundo lugar, o sea que a partir de eso podrías tener mucho más recursos en los que les estás asignando y no tendrías la cantidad de huelgas y protestas que ha habido por lo mal que le pagan, por la cantidad de personal que falta, por la cantidad de gente que despidieron y que parece que vienen más por los déficits que tenemos en el presupuesto. O sea, no hay plata, o sea, tenemos un desfase entre los ingresos y lo que hay que gastar en el presupuesto. Pero en fin, pero a lo que voy es que hay una falla sustancial, que es una falla en gestión. Hay demasiada corrupción en el manejo de los recursos públicos y demasiado incapaz claro, pero a cargo de las instituciones. Pero no es que somos un país con tan mala leche que justamente en el Perú no se gestiona bien y en el Perú tenemos tendencia a la corrupción. Es evidente que tenemos un sistema, ¿no? Una estructura de país y de gobierno que facilita eso. ¿O acaso es porque estamos maldecidos por los entes divinos que tenemos 5 o 6 presidentes presos o suicidados? No, no. Y hay, digamos, situaciones que tienen que ver con el fondo de la cuestión y con aspectos que se exteriorizan claramente. Un tema que se exterioriza claramente es que la señora Rosa Gutiérrez hizo una denuncia cuando después de ser ministra de Salud en el dengue la ponen al frente de la Seguridad Social y denuncia a la señora Boluarte. Y dice, la señora Boluarte me llamó para que yo pusiera un gerente, no sé cuánto, que tiene denuncias por tal y tal cosa. ¿Alguien dijo algo? Bueno, acá sí. Se investigó. No, cuando digo, no, claro, pero estamos hablando en general de los medios, ¿no es cierto? Es decir, acá está institucionalizada la corrupción y no hay un mecanismo de control, de fiscalización y de sanción. Después de lo que hemos visto en el Ministerio Público, con las denuncias que han aparecido, con decenas de congresistas comprometidos, ¿cómo no va a haber corrupción en este país? Lo que te invitan esos signos exteriores de corrupción
es a revisar qué tipo de país tenemos, ¿no? Claro, Y pero, si pero necesitamos remitámonos ahora. Pero Sí. tú eres un especialista en este tema, tú además has tenido el privilegio de ser ministro de Salud, has recorrido el país, has tenido un contacto directo con la realidad. Pero, por ejemplo, fíjate tú, ahora que hablabas del ministro de Salud, ¿cómo se decide quién es el ministro de Salud? Oye, chato, iba a decir, Alberto, ¿qué hacemos para jalarnos a Acuña? Hay que darle tranquilidad para que esté con nosotros. ¿Qué dice Dina? Démosle un ministerio, pues, a ver cuál hay. Salud, a ver, salud. César, ¿te parece bien? Salud, ya, listo, hermano. Se acabó. Aliados. O sea, pusiste de ministro de Salud a una persona que no la has puesto porque, o sea, los criterios no parten de las cualidades para conducir un sector, sino de componentes políticas, Bueno, Hernando. sin Y ninguna lamentablemente duda, eso sin ninguna es duda. lo que nos ha marcado. Por eso es que necesitamos una profunda... Primero necesitamos cambiar esta Constitución y necesitamos una profunda reforma del Estado. Si no, esto no va a cambiar, sin ninguna duda. Si tenemos partidos políticos que son cascarones, que en realidad están creados para el negocio y todo lo demás que tú sabes perfectamente, porque eres un hombre absolutamente informado, las cosas no van a cambiar. Pero si tenemos como pasa en la seguridad social, sale una ley, la 31538, por ejemplo, que dice, señores, los que han trabajado durante la pandemia van a tener estabilidad en la seguridad social para seguir trabajando, salvo que sean corruptos o que sean ineficientes. ¿Eso era una medida populista? No era una medida populista, porque necesitamos recursos humanos calificados en la seguridad social. Bueno, la seguridad social dijo, con esos criterios economicistas, bajaron las cifras de pandemia a la calle. Afuera, a la calle. Han pasado 2 años, ¿no? ¿Se ha resuelto la reincorporación de esos trabajadores? No, no se ha resuelto. Los trabajadores del Ministerio de Salud, que son casi 60.000 trabajadores CAS-COVID, están pidiendo que se inicie un proceso de nombramiento. Pero no solo es un problema. Claro. No solo es un nosotros problema nos hemos entrevistado acá y son víctimas de una injusticia flagrante. Y sin embargo, no están diciendo que los 60.000 entren de golpe. No, vamos a hacer un proceso y poco a poco. Pero ni siquiera es un tema de derechos laborales. Es un tema de cómo mejoramos la salud en el país. ¿Por qué? Porque si tú inicias el proceso de nombramiento con esa gente, en primer lugar, dejan de ser trabajadores de segunda clase. Tienen derecho a sentarse a conversar en una mesa de negociaciones. Tienen derecho a capacitación, cosa que no tienen ahora. Tienen derecho a pago de guardias. Tienen una serie de derechos que tienen que ver con normalizar la carrera en el sector salud, pero hay que mantener gente, ¿no?, con derechos recortados, porque Claro, eso pero todo te es lleva a mejor. lo mismo, pues, Hernando. Todo lleva a lo mismo, por supuesto. Es decir, el Estado peruano tiene que ser manejado con el criterio de la eficiencia, de la excelencia, de la meritocracia, y hay que acabar con que al jefe de salud lo nombra la presidenta o en las componendas o al ministro de salud, y lo mismo ocurre en las regiones. Está bien. Lo mismo ocurre en las regiones, veces, es así, de arriba a abajo ocurre lo mismo. Entonces, si no instauras un sistema, por un lado meritocrático, y por el otro lado te propones objetivos a lograr. Claro, es decir, ¿qué tipo de salud es la que le queremos dar a la gente? Mira, el tipo de salud que le queremos dar a la gente está hace muchos años ya claro. Ya sabemos que tenemos que hacer en salud. Tú vienes y me preguntas, yo te digo, hay que informar a la gente, el ministerio tiene que asumir liderazgo, tiene que haber una rectoría del Ministerio de Salud, no puede ser que hayan pequeños virreyes en las regiones, tiene que haber un sistema nacional unificado, descentralizado. Tiene que haber todo eso ya lo primer nivel de atención. Exacto. Hospitales especializados. Ya. ¿Pero qué se necesita? Se necesita decisión política. Se necesita un Estado al servicio de la gente. Entonces hay que cambiar este país y cambiar la estructura de este país. Cuando hablamos de cambio de constitución, no estamos hablando, la izquierda quiere cambiar la constitución. Exitosa. Necesita cambiar las bases con las cuales tú vas a construir un país donde la gente pueda fiscalizar en primer lugar, porque acá no fiscaliza nadie, donde haya posibilidades de generar un Estado verdaderamente meritocrático, como dices, no un Estado de acomodos. Hay que terminar con la plata en la política, que la política sea un negocio y la gente tiene un descreimiento de todo esto, que ni siquiera sale a marchar porque dice todo va a seguir igual,
pero no todo tiene que seguir igual. Claro, porque él ha perdido la fe a todo, Hernando. Todo. A todo, porque ¿sí? lamentablemente, o sea, acá, por ejemplo, la ineficiencia y la corrupción no son un patrimonio de ningún sector político. ¿no? Puede ser de centro, derecha, izquierda. Todos han demostrado unos niveles famosos de ineficiencia y de corrupción, con excepciones, por supuesto que sí. Claro. Pero la regla general ha sido esa. Sí. Ahora, me pide mi productora que te saque del Hernando Ceballos político y te regrese al Hernando Ceballos especialista en Está temas bien. de salud pública. Sí. Porque hay una preocupación que yo creo que es en la gente especializada, diciendo por suerte esta sublinaje, Sí. es decir, no es tan No es tan asesino como lo anterior, pero es una señal de alerta muy seria. Y es muy contagioso, ¿No? además. Sí, por supuesto. O sea, a ver, nosotros podemos decir, bueno, la cantidad de muertos, de hospitalizaciones ha descendido en el país en el último año, año y medio. Fruto, primero, que ha habido una oleada, digamos, de contacto con el COVID-19 y con la variante Omicron, que ha ido generando una inmunización pasiva en la población, y además el avance de la inmunización, la colaboración de los trabajadores de salud y de la gente fue espectacular en el año 21 y parte del 2020. Pero a partir de ahí bajamos la guardia. No han habido variantes absolutamente agresivas. La primera pregunta es, ¿está totalmente descartado que aparezca una variante del COVID-19 que sea más agresiva? No está totalmente. Y cuando decimos que es menos agresiva, eso no se lo vamos a contar pues a los 2 o 3 pacientes que se han muerto, porque se han muerto pues. Claro, ¿Y qué le vamos a decir? Que ya es una señal alarmante, ¿no? No, pero además para ellos le vas a decir, bueno, pero por lo menos no es tan agresiva. Sí, no es tan agresiva para los demás, pero se ha muerto gente, ¿no? Entonces, es evidente que nuestros mecanismos de respuesta no están actuando lo eficientemente que necesitamos. Y hay un elemento que es muy importante, que es el contacto con la población y recuperar la confianza en la población. Primero, el tema de las campañas de vacunación tienen que retomarse con mucha más fuerza, pero además acercar la vacunación a la gente. Lo de las brigadas y desmontar a las brigadas fue un error que pasaron ya casi 2 años. Que se está pagando. Fíjate, la información de la doctora Burga es 6% de la población vulnerable vacunada con las 2 dosis de la bivalente. Eso es una desgracia. Es una desgracia. 94% de la población vulnerable absolutamente expuesta. Y fíjate tú, de los 13 hospitalizados, la característica común, aparte de sus comorbilidades, es que no estaban vacunados. Pero además te voy a dar ¿no? te voy a dar un dato adicional. La vacuna contra la influenza, que también mata y mucha gente, el objetivo de vacunar 2,5 millones de personas, hablo en cifras globales, no se cumplió. Tenemos 1,5 millones de personas no vacunadas contra la influenza en el país. Es decir, no hay una política de cómo rescatar estándares que tuvimos muy importantes en el país hace algunos años de vacunación, de inmunización de la población. Ahora ¿tú crees que esta señal de alerta, como yo creo que es la manera adecuada de definirlo, debería llevarnos a, es decir, vacunación, ¿no es cierto? Pero para eso hay que convencer a la gente. Agresiva de vacunación, lo cual significa salir a explicarle a la gente. Fue toda una chamba. Sí, además, supuesto, acuérdate que había gente en contra de la vacunación, gente que hablaba contra la vacuna china, que debería estar presa, ¿no es cierto? Si pudimos pasar del 12% de la vacunación en el mes de julio al 80% en el mes de diciembre, es que sí se puede. Eso lo pudimos hacer en el 2021. Además, organismos internacionales reconocen que uno de los méritos de la catastrófica salud pública peruana es la vacunación. Es lo que mejor hacemos. Claro, por supuesto. Es lo que mejor hacemos. En el año 2021 se lograron récords internacionales. Acá en América Latina fuimos el país que más rápido vacunó en menos tiempo. Y eso es mérito de los trabajadores del sector salud. Ahora, ¿qué más se tendría que hacer? ¿Debería retomarse algunas restricciones? La obligatoriedad del uso de mascarillas, la limitación a los aforos. ¿Tú crees Creo que hay que usar el sentido común. Primero, el tema del transporte es un tema central. Nosotros no hemos cambiado en nada en el transporte. Y el hacinamiento que tenemos en los transportes interprovinciales, locales, es terrible. Eso debería cambiar. No es que no lo puedes hacer, lo puedes hacer, pero tiene que haber un compromiso de los distintos subsectores de gobierno. Pero además, el Ministerio de Salud tiene que mandar un mensaje para evitar las aglutinaciones. No puede ser que ahora pues en las fiestas no se haya dicho nada, ¿no? O sea, ahí se ha debido tomar medidas en las playas. Es decir, hay formas de control. No es necesario que toda la gente mantenga en esta etapa niveles de restricción como en el momento más
duro de la pandemia, pero sí hay que ir generando en nuestra población costumbres que nos permitan evitar Claro, este pero por tipo de ejemplo, contagios, ya, ¿no? digamos, sin llegar a medidas extremas, pero por lo menos como recomendación, si eres una persona adulta o una persona vulnerable que de contagiarse podría terminar hospitalizado o muerta, la recomendación es si vas a un lugar donde hay algún Ponte nivel una de mascarilla. ponte mascarilla. O si convives con una persona que tiene una alta vulnerabilidad, aunque seas joven, tienes que Exitosa. cuidarte porque si no la vas a No, contagiar. porque la cantidad de casos de chicos que han ido a fiestas, a reuniones, a encuentros tumultuosos, regresan a la casa, a ellos les duele la garganta un día y al Por no, al supuesto. abuelo vulnerable lo ponen al borde de la muerte, ¿no? Por supuesto que es así, ¿no? Entonces, ese tipo de mensajes que tiene que trabajar el Ministerio de Salud son claves, ¿no? Y además, lo que dice el Ministerio de Salud debe ser creíble para la gente. El Ministerio puede decir, va la gente y no hay eso. Pues eso de ninguna manera puede darse, ¿no? Yo creo que hemos superado una etapa muy compleja con la pandemia. Digo superado porque hemos superado la etapa más complicada, pero yo creo que este es un momento, ya estamos dejándolo pasar, para recuperar todo esto que la pandemia nos enrostró, nos tiró en la Claro, cara. pero lo que no nos puede pasar es lo que nos está pasando. Es decir, que pasó la pandemia y más o menos todo vuelve a como estaba antes. O sea, es cierto que hay algunas cosas que han mejorado, pero en general seguimos en lo Y mismo. seguimos Anda a igual. mirar el primer nivel de atención. Por supuesto. Hernando, tenemos que terminar por hoy. Un gusto conversar Oye, contigo. igualmente. Aunque no estemos de acuerdo, te voy a convencer. Te voy a convencer. Vamos a o ver. sea, la discusión No, pero yo no es creo la que- Constitución, Hernando. Puedes ¿Cómo que cambiar no? 10 veces la ¿Cómo? Constitución. Pero Y con si un no Estado- cambias a la clase dirigente. ¿Y quién va a cambiar la nos Constitución? libramos de los corruptos, los ineficientes. pero estamos y tenemos totalmente un de gran acuerdo. plan como país. Pero estamos totalmente de acuerdo, Nicolás, pero tú también Y coincidirás. después hacemos la Constitución. Pero tú, no, escúchame. No, es que la Constitución no la tiene que hacer ni tú ni yo, la tiene que hacer la gente, Nicolás. por eso. ¿Por qué no le damos la oportunidad a la gente que revise esta Constitución que tenemos? ¿Por qué bloqueamos la posibilidad Ya, pero yo te de un lo referéndum planteo para de que la otra gente manera. ¿Por qué decida? no planteamos la discusión más bien así? ¿Por qué no nos ponemos a discutir qué país queremos construir los próximos 50 años? Y que una expresión de ese país que queremos construir sea Yo un creo documento que- constitucional, mira, que sea el final de la historia, no el Exitosa. comienzo. Yo creo que hay cosas tan Porque si lo pones elementales. al comienzo vamos a terminar peleando. Lo que Yo creo necesitamos que- buscar es lo que no, nos no, lo que yo nos creo une. que hay cosas tan elementales que la gente sabe qué tipo de país necesitamos construir. El tema es que hay que darle la oportunidad a la gente de debatir cómo construimos ese país, qué medidas tomamos, pero hay que darle la oportunidad a la gente de participar, no como ahora con esta dictadura, que sale a la gente y le meten bala. Eso no puede ser, pues, ¿no? Y un Congreso que te bloquea la posibilidad de que la gente decida eso que tú me estás diciendo. ¿En qué país Pero vamos a eso, vivir? eso ya nos lleva, o sea, ¿quién nos puso en esta situación? Sí, pues. Pedro Castillo nos puso en esta En situación. esto no viene de Pedro Pero Castillo. si él hizo, o sea, que Dina está No. donde está porque digo, fue con No, él y no, Dina no, está no. donde está porque él Y intentó hacer también el tuvimos golpe. a Alan García, también tuvimos a Ah, no, Fujimori. claro, pero también por tuvimos- supuesto. No, pero no eso empieza ya, con Castillo. Esa ya es otra discusión que la tendremos en otro momento. Muchas gracias, Un Hernando. gusto, como Nicolás, siempre, estar un gusto. contigo.